acabamos de ver la Tercera, tercera que se llama Inventando la el razón y el conocimiento. conocimiento. Me imagino, Jorge, que tendrás comentarios sobre esta lección. No, me parece buenísima. Lástima que se la perdió. Lástima Emiro. que se la perdió Emilio. Pero No, claro, no, ahorita pero está hablando bueno, de minores. él, No, él- él- no, él no ha va, empezado a hablar de ciencia. no, él dijo, exacto, ¿qué se entiende por conocimiento? Y, y, Sí, y este es bueno, el tema del conocimiento y eso ahora, me parece no solamente válido, sino muy interesante, porque yo realmente todos mis argumentos son basados en los planteamientos esotéricos, salvo que yo, en realidad, para hablar de las cosas que he aprendido de esta charla, es incorporar la dialéctica con los esquemas de inducción como una tercera modalidad. Porque yo siempre había trabajado, era inducción y versus deducción, punto. Y trabajaba la dialéctica como una versión antigua de la lógica. O sea que en realidad las tenía algo así como separado. Pero aquí en este planteamiento una tercera modalidad, donde en realidad lo que ellos llaman dialéctica es, son los silogismos hipotéticos. Es decir, tú partes de la hipótesis de tal cosa y haces una inferencia, que es una estrategia importante en lógica. En lógica, tú lo que haces es que, por ejemplo, la reducción al absurdo es eso. Reducción al absurdo hace una hipótesis y entonces deriva deductivamente. Pero si tú derivas deductivamente algo que es falso, ¿te das cuenta? Entonces quiere decir que como el proceso de derivación fue legítimo, siguió todas las reglas, y llegas a algo falso, y en lógica no puedes ir de la verdad a lo falso, entonces ya implica que la hipótesis es esto. Y esa es la deducción por reducción al absurdo. Que que la hipótesis entonces es es una, falsa. ajá, entonces es una forma que no es ni inducción ni deducción, sino reducción al absurdo. ¿Te das cuenta? Que es lo que llama dialéctica. Pero para mí la dialéctica era otra cosa, o sea, no sé, todavía sigue siendo. Dialéctica es un invento anterior a inclusive de la época dialéctica, es de la época de Heráclito, porque en cierta medida Heráclito es el que plantea el hecho de que si todas las cosas están permanentemente cambiando, hay que buscar algo para fundamentar el saber, porque entonces si yo no puedo decir algo, porque entonces eso es algo a lo que yo digo, eso ya cambió, ¿te das cuenta? O sea que realmente se ve a Heráclito como opuesto a Parménides, pero en realidad yo creo que no, Heráclito se dijo, la realidad es así, que todo cambia, pero si la realidad es así, entonces no puede haber conocimiento, porque no hay nada que no cambie, porque todo Ujú. cambia. Entonces, él planteó la idea, él como solución plantea una cosa que él me llevó el logos, y entonces el logos pasa a ser el elemento que resuelve esa paradoja, no, esa paradoja, o ese problema del continuo cambio, del movimiento, del cambio. ¿Me explico? Y entonces él dice que era un logos que permanece y empieza a dar argumentos. Esas ideas son las que se desarrollan ad extremo y eso es lo que hace Parménides. Entonces, claro, Parménides llega a la máxima abstracción y entonces el ser es y lo que no es, no es. Punto, y se acabó. Lo que pasa es que la gente dice él estaba equivocado. No, no, él está hablando de la verdad, de lo que es la verdad, de lo que es el sumo, que es muy ajeno a lo que hablan, lo que ellos llaman la gente ayuna de conocimiento, ayuda de saber. Todos nosotros somos ayunos de saber. Entonces, como somos ayunos de saber, no nos aplican, a nosotros no se nos aplica la idea de lo que está en Parménides. Y esa es la forma de resolver el tema de que la gente rechaza, pero Parménides dice que solamente está el ser. No, no, no. A nivel del absoluto está el ser. Lo demás es relativo. Entonces, cuando es relativo, entonces empieza a ver la necesidad de hacer una dialéctica. Tú supones algo y en base a lo que supones, derivas.
¿Te das cuenta? Y ese es el esquema dialéctico. Pero en cierta forma el esquema axiomático es eso, porque tú lo que haces es que supones unos axiomas. Sí. Me explico. Ahora, déjame agregar un putico, déjame agregar un poquito. Uno de los últimos desarrollos en el campo de la lógica matemática es el campo de lo que se llama la lógica reversible o de la lógica de reversa. ¿Tú has oído hablar de la lógica de reverse logic? Eso No. fue fundado en No, 1970 y pico. Fredkin desarrolló esas teorías y eso se ha estado utilizando recientemente. El mundo de la computación, eso es lo o sea, último que se maneja a la hora de formalización de lenguajes. La lógica reversa es algo así como parte de lo que estaba diciendo este. La lógica reversa es usar los mecanismos de la lógica. O sea, yo tengo una cantidad de eventos ahorita que son maravillosos. Cómo yo construyo los axiomas que me expliquen esos experimentos. Eso es lógica de reverso. Es decir, que dado una serie de circunstancias que tú estás viendo en la experiencia, por ejemplo, en la cuántica. Entonces, la cuántica hay muchas cosas que no son explicables por la teoría, ¿no? Entonces yo empiezo a ver esto y esto y esto y esto. Y en base a ese conjunto, bueno, ¿cuáles serían los axiomas que yo debería de hacer para que realmente explicara ese conjunto Entonces, eso es lógica de reversa. sí, Eso no bueno, es muy viejo. bueno, sí, un ejemplo que él da es, por ejemplo, que Einstein supuso que la energía electromagnética venía en cuantas, o sea, que ahora los llaman Exacto. fotones. Y cómo llegó a esa suposición, pero bueno, a partir de esa suposición pudo explicar una cantidad bueno, creo que era Claro. el problema fotoeléctrico, bueno, no sé, unas cosas que no se habían explicado antes. Y Pero es el entonces, problema del zigzag, lo que llamo yo el zigzag. El zigzag es ir de lo particular a general y de general a particular. Y entonces no hay una solución, sino que en realidad el hombre maneja ese zigzag. Y lo que estamos viendo son bueno, pero en ese caso distintas formas de zigzag. no es que sea de como ir de un montón de casos particulares a hacer una inducción a llegar a algo, no, sino que llegó, de alguna manera él llegó a darse cuenta que suponiendo eso, bueno, creo que Planck fue el primero que lo hizo, El de los punto, Planck. cuantos, con el efecto fotoeléctrico, creo. Se dio cuenta, pero él Claro. decía, Ajá. es una No, suposición no. matemática que hago y que explica esto, pero él no creía en verdad eso. Y bueno, y luego después Einstein en 1905 algo así. Pero bueno, ok. Goldman es el primero que he escuchado defender a los sofistas. Porque los sofistas, de hecho, la palabra es como peyorativa, ¿no? Entonces, uno de los videos que tengo ahora para mostrar, que dura 10 minutos, creo que da tiempo de que lo veas, Jorge. Mira, para empezar, Que son el presocráticos, líder de los sofistas. Oye, antes de Protágoras. Protágoras. el líder de los sofistas, el primero, el promotor, se llamaba Protágoras. Exacto. Y uno de los Vamos a ver de él. Sí, eso. Vamos a ver un videito de los sofistas, que los pone en su y el contexto. pensamiento de él, pero lo quería destacar, el pensamiento de él, el hombre es la medida de todas las cosas. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Para mí eso es valioso. Entonces, cuando hablamos de sofistas, es que lo que pasa es que Sócrates atacaba a los sofistas, pero no porque Bueno, los sofistas no hubieran hecho nada. Gracias a los según sofistas Platón, tenemos un montón de cosas. según No, Platón. según a Gorgias. No, Sócrates. Sócrates atacaba a Platón lo que Gorgias. hace es que repite a Sócrates, pero Sócrates es el que atacaba. Protágoras Bueno, es la época de Sócrates, no de Platón. ok. Sí. Ok. Hay un diálogo de Platón llamado Protágoras. Y hay otro diálogo que aprendió el Teto, No, pero el donde habla Gorgias. del conocimiento. Okay. En el Bueno, Gorgias, pero acuérdate que okay, los diálogos, Platón describe lo que pasó antes. Entonces yo te estoy hablando desde lo que pasó. Claro, y eso es más, digamos, confiable con los primeros diálogos. Y creo que el de Protágoras es uno de los primeros, ¿no? De los primeros. Los primeros diálogos, juventud. con los primeros diálogos hay más confianza de que Platón estaba escribiendo lo que escuchó a Sócrates hablar. Ya con los últimos diálogos, uno piensa, es más la idea de Platón poniéndolo en boca de Sócrates. Okay. Son diálogos de madurez.